Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenido a este segundo episodio de Disidentes. Y bueno, en este episodio es como una segunda parte del primer episodio. Creo que dejé algunas cosas ahí que me faltaron comentar, que terminé dándole la vuelta después, así que me gustaría poder compartirlo contigo hoy. Bueno, además, una de las cosas que también publiqué en una historia de Instagram fue un texto que me llegó de un chico que escribió algo sobre Jesús y pregunté si les tincaba que lo desmenuzáramos en este podcast. Así que parte de mi propuesta es que podamos hacerlo hoy, ¿ok? Así que, ¿les parece que comencemos? Y vamos directamente a eso. Ok, ¿cuáles son aquellas cosas que quedaron pendientes, que comento que quedaron pendientes de la vez anterior? Y la verdad, claro, hablamos un poco sobre qué es el disidente, por qué este podcast, un poquitito nos metimos en lo que es este totalitarismo blando en el que los países occidentales se están metiendo, pero ya algunos pueden decir, ya, igual medio exagerado, ¿cachai? Como de acá a que eso pase, pero la verdad es que no es tan así. De aquí a que eso pase, eso ya está pasando. Por ejemplo, déjenme acá, no lo preparé, perdón, pero justo comentó Pablo Muñoz Iturrieta, no sé si lo siguen, si no lo siguen, sigan a Pablo Muñoz Iturrieta, eh, hace poquito una foto de un medio que se llama La República. Prisión para profesor por negarse a usar los pronombres elegidos por alumno. En Irlanda, el docente se negó a respetar la identidad de un estudiante trans. En este país, la libre autodeterminación de género está reconocida desde el 2015. Aquí está la noticia, creo que no se ve desde ahí, desde acá pueden revisarla. La República. Ahí no sé si se ve o no se ve. Pero bueno, um, casos como este han sucedido muchos. Por ejemplo, voy a nombrar algunos que tengo acá anotado. Jack Phillips, este fue un pastelero que se negó a hacer una torta para una pareja gay. Y bueno, efectivamente hubo represiones por parte del Estado, esto es en Estados Unidos. Ruth y Marius Bodnarium, el gobierno de Noruega les quitó a la fuerza a sus 5 hijos y los dejó en hogares de acogida. El crimen fue tenerlos en homeschool y adoctrinarlos cristianamente. Esto sucedió hace un par de años atrás en Noruega. En Canadá, el proyecto de ley 89 quita el derecho de un padre y o madre sobre los niños y los reemplaza por el término padre, permitiendo que, perdón, vuelvo a leer eso, y lo reemplaza por el término padres, ¿ya? Permitiendo que un niño pueda tener hasta 4 padres legales. Es decir, Canadá, si es que, por ejemplo, que también hay una ley que se llama la ley de conversión. Si llega, por ejemplo, mi hija y me dice, papá, la verdad no soy mujer, me siento hombre, yo no puedo ni siquiera abrir un libro de biología, mostrárselo y decirle, hija, esto dice que tus cromosomas y tus genes dictan de ti que tú eres mujer, biológicamente. Si yo hago eso, estoy incurriendo en una tratando de convertirla a mi forma de pensar. Obviamente esto es todo contra el conservadurismo, y el gobierno puede y tiene el derecho y el deber de quitarme la tutela de mis hijos o hija en este caso. Y este mismo proyecto lo que hace es que quita la tutela de los padres, es decir, esta patria y potestad legal, y se la transfiere al Estado si es que el Estado no es, si es que tú estás en contra del Estado, y finalmente el Estado, el gobierno es el que toma a tus hijos y puede poner hasta 4 otros padres legales que en verdad no tienen ni una relación con tus hijos, pero va a adoctrinarlos en base a la ideología que el Estado eh, esté a favor. Y así son muchos casos, incluso en Canadá está el caso que en el 2018, si no me equivoco, un papá separado con su esposa, la esposa estaba, ex esposa, a favor de la transición de su hija en cirugías médicas para transicionar de sexo. Y el papá dijo no.
El papá dijo, yo no estoy de acuerdo y no lo vas a hacer. Finalmente, la misma clínica terminó demandando al papá y le dijo, o das el permiso o nosotros te vamos a demandar y lo vamos a hacer igual. Finalmente no dio el permiso, lo demandaron y se fue a la cárcel y hoy día se encuentra con eh, libertad restringida, creo que se dice, está encerrado en su casa y no puede salir. Así que casos así hay. Te voy a leer un par más. Baronel Stantzman, una florista del estado de Washington que se negó a realizar arreglos de flores para un matrimonio del mismo sexo. La Corte Suprema de Washington dictó en su contra y el caso se elevó a la Corte Suprema de los Estados Unidos. El caso aún no se resuelve y podría enfrentar multas de hasta $1 millón. Esto también 100% real. Aaron y Melissa Klein, un matrimonio, esto fue un caso muy conocido, tenían una pastelería, una pareja de lesbianas les pidió realizar la torta para ellos, o sea, para ellas, para el matrimonio de ellas, y ellos se rehusaron debido a sus convicciones cristianas. Finalmente ellas demandaron ante la Corte de Oregón y la Corte les puso una multa de $135,000 a los Klein, los cuales finalmente se vieron obligados a cerrar su pastelería. Hace poquito, por lo que estuve averiguando, este caso se volvió a abrir y parece que este matrimonio está generando una contrademanda. Pero aún así, tuvieron que cerrar su negocio, la ley se les vino encima, todo el mundo adoctrinado se les vino encima y finalmente se quedaron sin su forma de trabajo, simplemente por tener convicciones distintas a la que esta sociedad, este totalitarismo blando, nos está obligando a creer, más encima basado en sentimientos, en emociones, no en ciencia, no en racionalidad, no en lógica, no en nada real. Bueno, acá está el caso, Jeremiah Keenan, así se llama, por si quieren leerlo, es el caso de este padre que digo, que él está en contra de la administración de testosterona de su hija de 15 años, y la cual sufría de disforia de género. Y lo que decía la ley de terapia de conversión, bueno, entre otras cosas, y bueno, este caso también que leí de este profesor en Irlanda. Estos son el tipo de casos que están ocurriendo a lo largo de todo el mundo, también en Sudamérica, y esto es lo que este totalitarismo blando está llevándonos cada vez más. Y es por esto, que necesitamos cuestionarnos estas cosas. ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Estamos bien o estamos mal? Porque si llega a pasar que nuestras convicciones se ven enfrentadas frente a la posibilidad de ir a la cárcel o una multa, necesitamos tener convicciones claras para decir voy a seguir en mi convicción. Necesitamos ser valientes en esto. Los discípulos, cuando salen de la cárcel, se juntan y dicen, Dios, danos más valentía para predicar tu reino. Y esto es lo mismo, necesitamos tener más valentía para con más fuerza poder predicar de su reino y vivir en la verdad. Recuerden, ser disidentes tiene que ver con vivir en la verdad, no vivir en la mentira. Ok, así que eso era lo que se me había quedado pendiente en el capítulo anterior, que quería compartir con ustedes hoy día. Y hoy a lo que nos convoca. ¿Qué nos convoca? Acá tengo esta imagen que dice, es un pantallazo que me mandó mi hermano, de esta persona, no sé qué persona en verdad, alguien escribió este texto. Te lo voy a leer. Hace más de 2000 años vino un flaco medio hippie que dio salud gratuita, Marcos 10:52, alimentación gratuita, Mateo 14:21, se dedicó a educar a la gente gratuitamente, dándole el conocimiento de un nuevo camino de fe y esperanza. Quería que los ricos repartieran su dinero a los pobres, Marcos 10:21. Defendía los derechos de la mujer, Juan 8:7. Peleó contra la corrupción y los abusos del mercado, Juan 2:15. Y como si esto fuera poco, ofreció una casa nueva y una jubilación eterna en su reino. Pero un pueblo necesitado lo rechazó y eligió a un delincuente.
De verdad espero que esto te haga ruido. De verdad espero que... Ay, señor. Ay, señor. No tengo palabras para el nivel de distorsión que esto tiene. Es realmente increíble. Así que, ¿cuál es mi propuesta en este episodio? Que podamos desmenuzar esto. Poder decirte por qué esto es erróneo, por qué esto está mal. Y animarte. Si hay algo que quiero es dejarte con este mensaje. Es importante que leamos nuestras Biblias. ¿Por qué? Bueno, hay muchos motivos. Pero uno de esos es este. Te tengo una pregunta. ¿Sabes cómo un banquero o alguien experto en billetes logra diferenciar uno verdadero de uno falso? Sí, existen maquinitas que uno le pone una lucecita y toda la cosa y uno ve si es que tiene cierto marca de agua y cosas y ya, sí, efectivamente eso existe. Pero hay personas que han desarrollado una capacidad para que solamente de tocar un billete puedan realmente diferenciar si es que es un billete real o es un billete falso. Y la respuesta en eso es la siguiente. Muchos pensaríamos que para detectar un billete falso de un billete verdadero, o al revés, un billete verdadero o un billete falso, habría que estudiar cuáles son los billetes falsos que hay. Pero la verdad es que esta es una respuesta errónea. ¿Por qué? Porque billetes falsos hay muchos. Y año a año, quizás mes tras mes, a cada cierto tiempo, van saliendo nuevos billetes falsos. Pero hay solamente uno que es verdadero. Hay un tipo de billete que es el verdadero. Y las características que tiene ese billete verdadero es el que necesitamos aprender. Es decir, alguien que quiera con sus manos aprender a diferenciar el billete verdadero y falso, lo que necesita hacer es ponerse a estudiar el billete verdadero. Porque esa es la forma. Porque así se siente un verdadero. Así huele un verdadero. Ah, mira, esta es la textura. Ah, esta es la tinta que dejan los dedos. Si alguien me llega a pasar algún billete falso, de esa forma yo podría decir, no es el verdadero. Como conozco el verdadero, logro diferenciar el falso. Y esta es la enseñanza. Finalmente, necesitamos leer nuestras Biblias. En parte importante, ¿por qué? Porque es la única forma de conocer el billete verdadero y saber diferenciarlo de los billetes falsos. Así que analicemos este billete y veamos cuán verdadero es. Ya. Lo primero. Si bien no tengo idea quién lo escribió, no hay nombre de autor, nadie se lo ha adjudicado que yo sepa, simplemente de leer me da la impresión que es una persona que no leyó su Biblia, o que no leyó la Biblia, o leyó lo que le convenió, porque efectivamente tiene algunos versículos, pero podría haberlo buscado en Google, acorde a lo que está tratando de probar. Pero sin duda es alguien que malinterpretó rotundamente la Biblia. Además, se nota que hay una comparativa entre, no sé si específicamente esto sale a raíz de estas elecciones recién pasadas entre apruebo y rechazo, que obviamente gracias a Dios y misericordia de Dios ganó el rechazo. ¿Y por qué lo digo? Porque incluso abajo dice, pero el pueblo necesitado lo rechazó. O sea, me imagino que están diciendo, de cierta forma, como están comparando de que este Jesús bueno, que daba comida gratis, salud gratuita, educación gratuita, peleó por las cosas buenas y no sé qué, entonces es como el gobierno que quiere darnos las cosas gratuitas y por ende son realmente buenos, hay bondad dentro de ellos y por eso como que tenemos que hacerle caso, pero nosotros rechazamos y como el plebiscito, o sea, las elecciones rechazamos, entonces estamos mal y nosotros somos en verdad los culpables porque rechazamos esta propuesta estúpida, sí, dije estúpida, propuesta estúpida de constitución. Pero esto es peligrosísimo porque
finalmente intenta decirnos que un gobierno que hace estas cosas es tan bueno como Jesús. Esa es la comparativa que está haciendo. El gobierno, el Estado, o como aquellos políticos que proponen estas cosas son tan buenos y tan espirituales como Jesús. Sin embargo, esto está planteado desde una mirada 100% materialista. ¿Qué es el materialismo? El materialismo es un sistema filosófico que está 100% opuesto al espiritualismo. Es decir, el marxismo es materialista. El marxismo plantea y considera que solamente existe en la materia, lo que uno ve, lo que uno puede tocar, lo que uno puede sentir, tocar, ver, probar. Materia. Eso es la realidad máxima. Lo espiritual no existe. Lo espiritual no es relevante. Entonces, ¿y por qué digo eso? Bueno, está claro, para partir. Dio salud gratuita, alimentación gratuita, educación gratuita, un nuevo camino ya de fe y esperanza, que yo lo diría muy entre comillas, que los ricos repartieran su dinero a los pobres, defender los derechos, luchar contra la corrupción, el abuso, ofreció una casa nueva, jubilación eterna en su reino. O sea, ya, esa última parte ya no, me faltan palabras. Me faltan palabras para describirlo. Pero mira, esto es 100% materialista. Piensa, ofreció una casa nueva y jubilación eterna en su reino. Esto no lo está llevando, no lo está extrapolando a una realidad espiritual. Esto es esto de que Dios nos va a dar una casa nueva y jubilación en su reino. Esto es en el mundo espiritual. No es aquí en la tierra. No es material. Entonces, esto está 100% ligado a una visión materialista que se contrapone rotundamente a la perspectiva espiritual o bíblica o cristiana. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque lamentablemente muchos cristianos terminan confundidos porque creen que pueden ser, por ejemplo, marxistas y cristianos, que pueden ser postmodernistas y cristianos, que pueden ser feministas y cristianos. Y estas son cosas que por principios se contraponen, como el materialismo. El materialismo y el espiritualismo se contraponen. No pueden ir de la mano. Sus principios son distintos. Son fundamentalmente opuestos. Por eso no se puede. ¿Se entiende? Entonces, vamos a desmenuzarlo y vamos poco a poco revisando esto. Ok, lo primero que dice es: hace más de 2000 años vino un flaco medio hippie. Ah, señor. Vino un flaco medio hippie. O sea, si esta forma de referirnos a Jesús no nos aproblema, efectivamente hay un problema. ¿Qué pasa con el respeto hacia Jesús? ¿Qué pasa? Ya, yo comprendo que Jesús fue super cool, vino y se sentó con los pecadores y dejó la patada y luchó contra los religiosos de su época y toda la cosa. Y si bien, sí, Jesús en Juan 15 se refirió a sí mismo, bueno, a nosotros como sus amigos, esto no nos da el derecho de faltarle el respeto. Esto no nos da el derecho de mirarlo como un par. Porque Él es Jesús, es el Hijo de Dios, es el Mesías. Nosotros somos seres humanos creados a su imagen y semejanza, sí, pero con una naturaleza caída. En este mundo tenemos una naturaleza caída. Entonces, si bien, como dije, Jesús vino, se sentó con pecadores, con los marginados de la sociedad, comió con ellos, no lo hizo para, en un buen chileno, carretear un rato. No lo hizo porque sí, para salir y despejarse. Él lo hizo con un propósito. Y él lo dice en Marcos 2:17. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico,
Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Jesús vino como médico a tratar enfermedades. Ese fue el propósito. Él vino a ellos porque ellos lo recibieran. Los que se creían sanos no lo recibieron. Y él se juntaba con ellos, no dándole una palmadita en la espalda, diciéndole, sigue viviendo tu vida. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, arrepiéntete y sígueme. Cambia tu forma de pensar. Obedéceme. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Vete, no peques más. Algunas de las frases que Jesús dijo. Entonces, no es que Jesús haya venido a carretear con los menos favorecidos de la sociedad. Él vino a extender el reino hacia ellos y sanarlos, sanar sus enfermedades. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, necesitamos mantener esta sana reverencia ante Jesús. La Biblia nos llena de ejemplos de distintos personajes como Isaías, como Pedro, como Moisés, que cayeron a sus pies arrodillados en reverencia ante Dios, en reverencia ante Jesús, como Pedro. Entonces, ¿qué nos pasa? Que nos falta esta reverencia santa ante Jesús. Que creemos que podemos llamarlo como un flaco medio hippie. O sea, ya de solamente esa primera frase, yo ya comprendo que esta persona ni siquiera piensa que Jesús era el Mesías. Y que ni siquiera se lo toma en serio. Y lo ve como una figura de la cual poder aprovecharnos para imponer una ideología política. Entonces, en primer lugar, ahí ya estamos mal. ¿Ok? No perdamos la reverencia santa que como cristianos tenemos que tener ante Jesús. ¿Ya? Me gusta lo que dice Matt Walsh, que dice lo siguiente, se los voy a leer en este libro, lo tengo acá. Acá está. Church of Cowards, Matt Walsh, página 44. Dice lo siguiente. Nosotros preferimos moldear a Cristo a nuestra forma que ser moldeados por Cristo a su forma. Creo que esa frase ya lo resume bien. No perdamos nuestra reverencia santa ante Jesús y dejemos de moldearlo a nuestra forma y dejémonos que Él nos moldee a su forma. Leamos nuestra Biblia. Aprendamos qué es lo que dice. Aprendamos de lo que Jesús habla. Leamos. Ok, continuemos. Entonces, dice que dio salud gratuita. Marcos 10:52. Ok, leamos primero qué es lo que dice Marcos 10:52. Esta es la historia de cuando Jesús sana al ciego Bartimeo. Y dice, y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Si bien Jesús sanó a muchas personas, Él no lo hizo simplemente para entregar salud gratuita. Hay que entender acá, como dijimos antes, esta es una visión materialista, no es una visión espiritual. Y Jesús no vino a sanar gratuitamente como se está haciendo la comparativa de que el Estado tiene que brindar salud universal. Porque salud universal significa garantizar la cobertura gratuita de los servicios médicos a la sociedad. Y Jesús no vino a garantizar los tratamientos médicos. Él vino a liberar a la gente de sus enfermedades, entendiendo que hay una realidad espiritual detrás. Hay una batalla entre dos reinos. Que, dice la Biblia, el diablo viene a matar, robar y destruir. La enfermedad, ¿qué hace? Nos mata, nos roba y nos destruye. Hay una realidad espiritual detrás. Y Jesús eso es lo que vino a combatir.
Y los frutos de su reino aquí en la tierra tiene que ver con expresiones físicas, como por ejemplo la sanidad, como por ejemplo la liberación de ansiedad, de depresión y de otras cosas. Entonces, no es que Jesús haya venido a sanar gratuitamente a las personas y que ese fue el objetivo. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, no malentendamos la situación. No vino a entregar salud gratuita. Él vino a sanar, a liberar, a rescatar, a liberar del mal, a salvarnos y darnos vida eterna. Y posicionarnos correctamente en nuestra relación con Dios, la que teníamos antes de la caída en el jardín del Edén. Entonces, sigamos con la siguiente parte. Alimentación gratuita. Mateo 14:21. Leamos qué dice este versículo. Aquel día, unos 5.000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Ok. Que Jesús los haya alimentado no significa que todos los días les iba a dar comida a todos los horarios y que ellos no iban a tener que hacer nada para ganarse ese alimento. ¿Ok? Una cosa no implica la otra. Este milagro tiene que ver con provisión sobrenatural. Tiene que ver con que en Él encontramos alimento, tanto espiritual como físico. Significa que en Él vamos a ser saciados. Entonces, y aún más importante, tampoco esto significa que no vamos a tener que trabajar más. Y al contrario, la Biblia es súper clara desde Génesis 3, cuando dice, Dios le dice al ser humano, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Esto es algo que Dios ordena al ser humano para el resto de nuestras vidas. Porque el trabajo produce en nosotros algo importante. Transforma nuestro carácter, nos hace ser mejores. Si tenemos la visión correcta de que trabajar no es hacerme rico, sino que es cómo bendigo al que tengo al frente. Ya sea que estoy atendiendo en un restaurante, estoy garzoneando, ya sea que estoy vendiendo ropa en un mall, ya sea que estoy haciendo, en mi caso, videos para empresas. Lo que sea que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Y sobre todo si es trabajo, hay que entender que la realidad espiritual detrás de eso es cómo puedo bendecir al que tengo al frente mío y honrarlo y mostrarle a Dios a través de mi trabajo con excelencia. Y esto es súper importante porque la revolución que el cristianismo hace con respecto al trabajo es importantísima. Lo podemos ver quizás en otro episodio, pero en simple esto, los romanos, los griegos, todas estas civilizaciones de las cuales viene nuestra cultura greco-romana, tenían una percepción muy baja del trabajo laboral físico. Para ellos, los que hacían los trabajos de esfuerzo físico eran los esclavos y los prisioneros de guerra y la clase más baja de la sociedad. Porque ellos, las personas, los hombres, que estaban en un alto estándar arriba de esta jerarquía, se dedicaban a pensar, a filosofar. Esa era el valor que ellos tenían. Para ellos, el trabajo físico y el esfuerzo era para los esclavos. Y el cristianismo vino a cambiar esto. Incluso Pablo le dice a los tesalonicenses, me encanta este versículo, 2 Tesalonicenses 3:10. Escucha esto. Incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Oye, pero Pablo. No yo, ese Pablo el apóstol. Ay, no, qué duro. Pero esta es la realidad. Como cristianos estamos llamados a esforzarnos, a trabajar, a ganarnos el pan, a que hay un valor, hay una dignificación en el trabajo. El trabajo dignifica al ser humano. Es parte importante.
Entonces, ¿creer que Jesús vino a darnos alimentación gratuita para que nosotros no tengamos que trabajar para poder ganarnos el pan? Es simplemente erróneo. Incluso la Biblia está llena de ejemplos constantes sobre el valor del trabajo. Por ejemplo, Proverbios 13:11, las riquezas obtenidas por vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. Proverbios. Jesús, cuando da la parábola de los talentos, también habla sobre la importancia de tomar lo que el Señor te ha dado y multiplicarlo, ya sea un talento, un don, trabajo, riquezas y más. Todo lo que Él te ha dado para administrar. Necesitamos ser fieles en lo poco, multiplicarlo y no esconderlo. Entonces, segundo punto, erróneo, estamos mal. Sigamos con el siguiente. Se dedicó a educar a la gente gratuitamente, dándoles la esperanza, perdona que lo tengo, dándole el conocimiento de un camino nuevo de fe y esperanza. Estaba leyéndolo de memoria. Ok, primero, Jesús no se dedicó a educar a la gente. Jesús se dedicó a predicar. Y él predicó tanto con palabras como también con acciones. ¿Y cuál era su mensaje? Arrepiéntete, el reino está cerca. Cambia tu forma de pensar, hazme caso, sígueme. Ese fue el mensaje de Jesús. Eso fue lo que él vino a predicar. Entonces, también es importante darnos cuenta, nuevamente, esto está en un enfoque materialista. La palabra educar, esta la agregan con la intención de relacionarlo a la educación escolar, a la educación superior, a la educación básica, como la que tenemos hoy día en la sociedad, intentando decir que le corresponde al gobierno darnos educación gratuita. Pero la educación que Jesús dio es una educación espiritual. Si bien se refleja en valores y principios que podemos poner en práctica en lo físico y en cada área de nuestras vidas, son valores integrales, principalmente son enseñanzas espirituales. Entonces, estamos erróneos en todos estos puntos, en todo esto está mal. Además, si al autor de este texto le interesa tanto educarse en el sentido que Jesús habló, bueno, le invito a que vaya gratuitamente a una iglesia a educarse y aprenda. Haga gratuitamente uno de los discipulados. Bueno, no sé si son gratuitos, siempre te cobran el libro, pero veamos si es que le podemos hacer una vaquita y lo mandamos a estudiar a alguna escuela bíblica a ver si es que algo aprende. Así que, erróneo. Punto 5. Quería que los ricos repartieran sus riquezas a los pobres. Marcos 10:21. ¿Quería Jesús eso? ¿Es eso lo que él estaba buscando? ¿O quería que las personas pusieran su confianza en él y no en el dinero? Leamos qué es lo que dice Marcos 10:21. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. ¿Quería Jesús que los ricos se deshicieran de todas sus riquezas y que se las entregaran 100% a los pobres y que de esa forma la pobreza se acabara? No. Incluso Jesús dice te lo leo acá, tengo mis apuntes por eso miro por acá. Jesús dice en Mateo 26:11 y Marcos 14:7, dice lo siguiente: siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ok, hay tres cosas claves acá. Uno, primero, siempre habrán pobres entre ustedes, y Jesús lo dijo porque va a ser verdad. Siempre van a haber pobres entre nosotros. Significa que tenemos que pasar por el lado, menospreciar y no ayudar cuando podamos hacerlo. No, podemos, y eso es lo que viene en la segunda parte. Dice, pueden ayudarlos cuando quieran. Pueden y quieran. Hay que entender de que este estilo de repartición de los bienes, una redistribución de las riquezas, no es una idea bíblica, ¿ok? La Biblia nos enseña que debemos dar con un corazón alegre, y Pablo lo dice, no siendo obligados por nadie a hacerlo, sino
desde una convicción personal. Jesús no nos manda a vender todo lo que tenemos. Incluso en este caso particular, Jesús le está hablando a esta persona que tenía su confianza puesta en el dinero. ¿Por qué? Porque incluso Pablo dice en 1 Timoteo 6:10, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Es el amor al dinero, no es el dinero. El dinero no es que corrompa a las personas, es que revela algo que ya había antes en el corazón de las personas, ¿entienden o no? Tú puedes ser pobre, por ejemplo, y tener amor al dinero. O tú puedes ser rico y tener amor al dinero. Es el amor al dinero la raíz de todos los males. No el tener dinero. ¿Se entiende? Incluso, yendo a las historias bíblicas, Isaac, Abraham, Jacob, todos tenían una inmensa cantidad de dinero, de capital. Tenían tierras, tenían ganados, tenían oro, plata, tenían sirvientes, tenían así como que caleta. Tenían muchos recursos. No está mal. Está mal donde ponemos nuestra confianza. Está mal cuando pasa a un nivel de superar el lugar que Jesús tiene en nuestros corazones, en nuestra vida. No podemos servir a dos señores. Tenemos que servir solamente a Jesús. E incluso cuando en Hechos se habla de que y los cristianos vendían las cosas que tenían y las entregaban a la iglesia y todo, hay varios puntos importantes que podemos verlo en profundidad en otro episodio. Pero uno, no hubo un gobierno que los haya obligado a hacer eso. Dos, en base al mismo punto uno, fue debido a una convicción personal y espiritual que cada persona iba teniendo. Tres, habla la Biblia, vendían algunas posesiones, algunos terrenos, no vendían todo. Algunos se quedaban con cosas y algunos no vendían. ¿Está mal? No. Es acorde a la convicción personal que uno tenga. Y si es que uno siente de que, ¿sabes qué? Siento en mi corazón que Dios me está poniendo el vender esto y entregar este dinero a Pepito y Fulanita. Si Dios te está llamando, hazlo. Si Dios te está llamando a bendecir económicamente, hazlo. Y si no tienes muchos recursos y Dios te está llamando a hacerlo, hazlo. Vas a ver la provisión. No estoy hablando de un evangelio de la prosperidad, ni mucho menos, pero sí creo que aplicar los conceptos bíblicos, aplicar los principios espirituales, vivir la vida cristiana acorde a la Biblia habla, trae prosperidad, no solamente económica, sino que en muchas áreas de nuestra vida, emocional, familiar, relacional, además de económica. Es un área más en nuestra vida. Somos seres integrales. Entonces, esta visión de redistribución de las riquezas es 100% errónea. Y tengo un ejemplo más. Y con este ejemplo cierro este tema de las lucas. Escuchen esto. Acá. Esto es en... Esto es en Lucas 12:13. Escuchen lo siguiente. Entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez entre ustedes para decir cosas como esa? O sea, llega el hermano chico tiene que haber sido, y le dice a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que tiene mayores riquezas que yo, debido a la herencia que le llegó de mis padres, que redistribuya sus riquezas conmigo, que tengo menos. Es decir, Jesús, quítale al que tiene y dame a mí, que yo no tengo. Y Jesús, teniendo la oportunidad de redistribuir las riquezas, Jesús lo mira y le dice: ¿quién me puso a mí por juez entre ustedes dos?
No vine a redistribuir sus riquezas. Entonces, ya con eso nos queda clarísimo que no es la visión de Jesús, ni es tampoco la visión bíblica, ¿ok? Sigamos al siguiente punto. Ya, este también se puso bueno. Entonces, voy a leerlo una vez más completo para ver qué cosas hemos ido hablando. Una recapitulación. Hace más de 2000 años vino un flaco medio hippie. Oh, señor. Que dio salud gratuita, alimentación gratuita, se dedicó a educar a la gente, dándole el conocimiento de un nuevo camino de fe y esperanza. Bueno, y ahí el camino de fe y esperanza, o sea, nuevamente, quizás eso no lo tocamos, pero estamos hablando de un enfoque 100% materialista acá. Fe y esperanza metido en todas estas cosas que son 100% materiales, como que en verdad los pone como por ponerle frases bonitas y no ni siquiera le pone un versículo bíblico a su fe y esperanza. Al final está hablando de puro emocionalismo que está tratando de que suene es súper espiritual cuando en verdad es solo materialismo. Quería que los ricos repartieran su dinero a los pobres. Mal también. Ahora, es importante dar, sí, no estoy en contra de eso. Tenemos que incluso bíblicamente es la iglesia la responsable de darle a los pobres. No es un deber del gobierno. Incluso desde la iglesia del primer siglo fue la iglesia la que se organizaba para darle a los pobres. No era un rol del gobierno, no era un rol del Estado. Yo siento que hoy día el gobierno lo hace porque la iglesia dejó de hacerlo. O no lo hace en mayor profundidad. Hay algunas iglesias que sí, efectivamente, y algunas, ya no quiero meter a todos dentro del saco, ya no me crucifiquen. Pero lo que voy es que es nuestro rol como iglesia, yo, tú, todos nosotros, que cada vez que tengamos la oportunidad de ayudar a otra persona a hacerlo con un corazón agradecido, hacerlo con un corazón con convicción de que es nuestra responsabilidad, pero nunca obligados, y ni siquiera obligados por un gobierno, por un Estado, ni con una espada al cuello para que lo hagamos. Nadie puede venir a robarnos, no robarás, uno de los mandamientos bíblicos, nuestros recursos y redistribuirlos como le plazca. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Somos nosotros los que tenemos que decidir cuánto, cuándo y cómo. ¿Y a quién? ¿Ok? Sigo con el siguiente punto. Oye, salió largo este capítulo. Defendía los derechos de la mujer. Juan 8:7. Veamos el ejemplo que pone Juan 8:7. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. O sea, efectivamente esta es la historia de la mujer adúltera que a Jesús lo tratan de poner entre la espada y la pared y le dicen que la ley les dice que tienen que apedrearla, que qué piensa él. Y Jesús dice: bueno, el que háganlo, pero el que esté libre de pecado, tire su primer morlaco. O sea, su primera piedra. Pero el que esté libre de pecado, que tire su primera piedra. Este es un pésimo ejemplo, sobre todo si que estamos hablando de que Jesús vino a defender los derechos de la mujer. 1. Jesús no vino a defender los derechos de la mujer. Jesús vino y entregó dignidad a la mujer y libertad. La dignidad y la libertad que Dios instauró desde el día 1 en la creación del mundo. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, hombre y mujer los creó, a imagen de Él los creó. O sea, es súper importante entender que este concepto de que somos todos iguales ante la ley, que habla nuestra Constitución, somos todos iguales ante la ley, es un principio bíblico de que hemos sido todos hechos a imagen y semejanza de Dios, hombres y mujeres. No es uno sobre el otro. No es el hombre más que la mujer, ni la mujer más que el hombre. Somos iguales, ¿ok? Iguales en dignidad, iguales en libertad. Somos iguales, ¿ok? Ahora, somos distintos biológicamente, nos complementamos 100%. Las mujeres tienen cierto, no todas, pero obviamente la mayoría tiene cierto tipo de habilidades mejores que los hombres tienen cierto otro tipo de habilidades mejor que las mujeres. ¿Hay excepciones a la regla? Sí, pero las excepciones no significan que la regla se rompa, por eso son excepciones, ¿ya?
Entonces, ¿Jesús vino a defender los derechos de la mujer? No, él vino a restituir la dignidad. O sea, dentro de todas las cosas que hizo, su mensaje restituyó la dignidad y la libertad de la mujer, como igual al hombre. ¿Ya? Primero. Segundo, el ejemplo que entrega es pésimo. Pésimo, porque, como dije, de muchas posibilidades que podríamos ver cómo Jesús dignificó a la mujer, pone el peor ejemplo de la mujer que adulteró. O sea, la persona implícitamente está diciendo de que el derecho de la mujer es de acostarse con quien quiera. Bíblicamente eso es erróneo, tanto para la mujer como para el hombre. Jesús no vino a defender ningún derecho de adulterar. Jesús no vino a defender ningún derecho de fornicar, de ir a acostarnos con Pepito o con fulanita cuantas veces queramos. No, incluso él habló sobre el matrimonio. Y habló sobre no adulterar. Habló de que el sexo es solamente entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Entonces, esto está mal. Está mal. Malísimo. ¿Ya? Ahora, quiero mostrarte algo. El Corán en Asura 4, Aleya 34, dice lo siguiente. Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan, en ausencia de sus maridos, de lo que Dios les manda que cuiden. Amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pegadles, si os obedecen, no os metáis más con ellas. Eso habla el Corán. El Corán al tiro nos habla de una violencia que el hombre tiene que ejercer sobre la mujer, que es correcta para ellos, y dos, de la superioridad del hombre sobre la mujer. ¿Qué habla la Biblia? Si estamos hablando de que Jesús vino a defender los derechos de la mujer y que la mujer está sobre el hombre, o que la mujer puede hacer aquí y allá, ¿qué habla la Biblia? La Biblia dice al respecto en Efesios 5, para las esposas eso significa, porque está hablando Pablo, sométanse unos a otros, está diciendo, sométanse unos a otros, ¿ya? Y después dice, eso significa para las esposas, sométanse cada uno a su marido, como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Es decir, Dios puso al hombre como cabeza de la familia. Yo siempre digo esto. Esto no tiene que ver con que el hombre está arriba de la mujer y por ende la pisotea. No. Significa que el día de mañana, cuando yo me pare delante de Dios, yo voy a ser responsable de rendir cuentas por las personas que Él puso a mi cargo. Él me va a preguntar por mi esposa y por mis hijas. Yo voy a ser el responsable de si las cuidé, no las cuidé, si es que fui sacerdote en mi hogar, las alimenté espiritualmente, las alimenté físicamente, fui un esposo proveedor para ellas. A mí se me va a pedir cuenta al respecto, ¿ok? Primero. Segundo, fíjense lo que dice. Dice, las esposas se tienen que someter y el hombre se tiene que, como Cristo, dice, de igual manera, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a su iglesia, que se entregó por ella. Nuestra responsabilidad como esposos es darnos por ellas. La única forma en que estas cosas son válidas es que tanto la mujer se someta como el hombre la ame. Esto tiene que ser algo en conjunto. No para pisotear el uno al otro. Sométanse unos a otros. Pablo lo dice antes, sométanse unos a otros. Y el hombre tiene que dar su vida por su esposa. La visión bíblica es tremenda, porque nos habla de un respeto, nos habla de un cuidado, nos habla de que el hombre no está para pisotear a la mujer, está para entregarse por ella. Entonces, efectivamente, la visión bíblica es la que transformó la historia de la mujer hacia adelante. Y no lo digo yo, lo dicen varios autores. Y luego podemos hablar también, un podcast dedicado específicamente ahí al tema del feminismo, la mujer, visión bíblica, etc. Y lo otro, esto también es tremendo. Jesús le habló a la mujer samaritana. ¿Y esto por qué es importante? Porque
en el tiempo de Jesús, hablarle a una mujer era mal visto. Hablarle a una samaritana era peor visto. Hablarle a una mujer samaritana era peor visto. Y además, las mujeres no tenían permitido hablar en público, en el sentido de que ellas no eran las que daban su opinión, lideraban y podían decir lo que ellas pensaban públicamente, en el sentido de enseñar. Y cuando Jesús en varias instancias le habla a mujeres en público, esperando una respuesta de parte de ellas, rompe totalmente el esquema. Rompe el esquema. Y esto es tremendo, porque Jesús le dio valor a las mujeres. Entonces sí, Jesús les dio valor. Jesús no vino a defender los derechos de la mujer. Él vino a restaurar. O sea, entre todas las cosas que hizo, una de esas fue restaurar la dignidad y la libertad de la mujer, como igual al hombre. ¿Ya? Ya, vamos a la siguiente parte. Estamos casi terminando. Peleó contra la corrupción y los abusos del mercado. Juan 8:7. Juan 8:7 dice lo siguiente. Perdón. No, Juan. Juan 8:7. Eso fue lo de la mujer. O Juan 2:15. Dice: Jesús se hizo con un látigo, con unas cuerdas, y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado. Arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Si fuera los tiempos modernos, el New York Times y muchos medios más pondrían en primera plana: Jesús, intolerante. ¿Se imaginan? Hubiese sido escándalo. Jesús intolerante, da vuelta a las mesas en el templo. Es chistoso que dice, porque piensen que esto es una visión 100% materialista. Peleó contra la corrupción y los abusos del mercado. Pensando en el privado, las grandes corporaciones, el mercado, ese es el mercado, ¿ya? Y acá habla de cómo Jesús entra en un templo, y en este templo habían comerciantes que vendían ganados, ovejas y palomas para los sacrificios que se hacían en el templo. Esto era el mercado, pero el mercado como la feria, ¿cachai? En el sentido de que era más rural, no eran las grandes corporaciones, etcétera, ni nada de eso. Entonces, resguardemos un poco las proporciones. Y en segundo lugar, Jesús dice que se hace con un látigo, expulsa a todos del templo, echa las ovejas, el ganado, arroja por el suelo las monedas de los cambistas, da vuelta a las mesas y deja la patada. Y dice, luego se dirigió a los que vendían las palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. ¿Está él contra el mercado? No, no está contra el mercado. Ahora, ¿está contra el abuso, la corrupción del mercado? Sí, por temas de principios es obvio y lógico deducirlo, pero él no se está acá levantando contra las corporaciones ni contra las compañías a decirle: no, abajo el mercado, abajo el privado. No, ya hablamos de la importancia del trabajo. Es un valor del reino, un valor del cristianismo, el trabajo, el esfuerzo, el trabajo honrado, trabajar de forma diligente. Son cosas importantes. Es decir, ser íntegro, trabajar con un corazón correcto, no haciendo chanchullos por el lado. Efectivamente eso está mal. Efectivamente Jesús sí condena ese tipo de cosas. Pero aquí Él no se para a pelear contra la corrupción y los abusos del mercado. Él se para, ni siquiera se para. Él estaba parado y se va a derribar todas las mesas de personas que estaban transformando la casa de adoración del Padre en un lugar para aprovecharse de las personas que necesitan hacer sus sacrificios. Jesús finalmente lo que está haciendo, de la misma forma que Él enfrenta a los religiosos por tapar la puerta del cielo a las demás personas, poniéndole reglas y cosas y acá y allá, está haciendo lo mismo en este caso. Personas que están tratando de generar sacrificios para reivindicar su relación con el Padre, estas otras personas se estaban aprovechando para enriquecerse. Y eso está mal. Eso está mal. Efectivamente eso está mal. ¿Ok? Entonces, creo que con eso queda más o menos claro este punto.
Igual ahí podemos meternos a averiguar un poco más en profundidad en otro capítulo, siempre lo he dicho todo el rato, pero bueno, estoy recién partiendo y nos quedan muchos capítulos por delante, así que ahí tengo harto material por donde poder jugar, ¿ya? Así que no, Jesús no peleó contra la corrupción del mercado y los abusos. Efectivamente, los abusos, la corrupción está mal aquí, está mal allá, está mal en todos lados, ¿ok? Importante, pero no fue un justiciero social que esto intenta imponer de cierta forma en su lectura, ¿no? Jesús no fue un justiciero social, Jesús no fue un socialista, tampoco fue un comunista. Y vamos a la parte final. Y como si esto fuera poco, ofreció una casa nueva y una jubilación eterna en su reino. Bueno, eso ya lo comentamos al inicio, esta mirada materialista versus la perspectiva espiritual. Creo que no es necesario meternos más en detalle ahí, pero obviamente no tiene comparación. Es tan absurdo, no tiene comparación. Pero el pueblo necesitado lo rechazó y eligió a un delincuente. Bueno, ahí habla de que... y esto es lo más chistoso, dice el pueblo necesitado. ¿Necesitado de qué? Necesitado de salud gratuita, alimentación gratuita. Parece que es un desvalido este pueblo necesitado, que no puede hacer nada por su cuenta. En los valores y principios del cristianismo nos enseña a tomar responsabilidades de nuestras acciones, nos enseña a trabajar, a esforzarnos, nos enseña a cuidar a nuestra familia, nos enseña a hacernos, ya lo dije, responsables. Responsables, nosotros somos responsables. Entonces, esta mirada y esta propuesta de que hay que darle, que el Estado nos tiene que dar todo, es 100% errónea, incompatible con el cristianismo. Así que ya, ahí quedó desmenuzado. Este capítulo se me alargó bastante. Pero estuvo bueno. Espero que les haya servido. Y cuéntame, ¿cuáles son si viste esto completo, si leíste también este texto, qué cosas pasaron por tu mente, qué sientes que quizás me faltó comentar, qué puntos podríamos de cierta forma seguir desmenuzando y así también yo poder aprender. Cuéntame. Feliz de poder complementar contigo esta bajada que en verdad la hice bastante rápida, pero traté de tomarme ahí el mejor tiempo para poder lograrlo. Así que, pensamiento final es esto que comenté que decía Matt Walsh. Preferimos modelar o moldear a Jesús a nuestra forma que ser nosotros moldeados a su forma. No dejemos que esto pase. Busquemos siempre, importante como dije, leer nuestras Biblias, aprender cuál es el billete verdadero para saber diferenciarlo de los falsos. Una de las cosas que Jesús más dijo cuando estuvo aquí en la tierra fue: no se dejen engañar. Así que bueno, los dejo. Espero que hayan disfrutado este episodio. Yo lo disfruté también y nos vemos en un próximo capítulo de Disidentes. Chao, chao.